Hola artistas, hoy vamos a hacer un llavero de huella de mano con plástico mágico y la mano de mi hija Mónica. Podemos hacer huellas de manos, huellas de pies y son ideales para regalar el Día del Padre o el Día de la Madre o en cualquier ocasión. Podéis hacer llaveros, pero también los podéis poner en marcapáginas o en cualquier otra fornitura que se os ocurra. Vamos a utilizar plástico mágico blanco de la marca Shrinkless en este caso, que lo podemos utilizar con lápices de colores y también lo podemos utilizar con tintas del tipo al agua, de las que se usan para niños, como la My First Color Box, que vamos a probar en este tutorial. Vamos a utilizar también cristal mágico transparente, que necesita usarse con tintas de las que son permanentes para cristal, por ejemplo, como la Station o la Archival. Vamos a utilizar también la mano de mi hija y os cuento un poquito de la página y el canal y ahora mismo vuelvo y empezamos con el tutorial. Hola a todos, soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y os invito a ver los tutoriales que hacemos en nuestro canal sobre un montón de productos de manualidades que vendemos en nuestra tienda online con envío 24 horas en España y Portugal. Tenemos varios vídeos nuevos cada semana, así es que os invito a suscribiros si aún no lo habéis hecho. Es gratis y si marcáis la campanita os llega además un aviso cada vez que publicamos algo. Empezamos con el tutorial, espero que os guste mucho y me deis un like porque me hace muchísima ilusión. Vamos a empezar por ver los materiales. Vamos a utilizar plástico mágico o encogible o Shrink Plastic o Shrinkless, en este caso es la marca, en color blanco, que se puede utilizar con lápices o con tintas al agua como estas de uso infantil, por ejemplo My First Color Box, que son más fáciles de limpiar, o podemos utilizar el plástico mágico transparente, que necesita tintas de las que son permanentes o rotuladores permanentes, para que no se nos vaya la tinta y se quede en la superficie, que no absorbe. También vamos a necesitar una perforadora de agujeros. Podemos utilizar una taladradora normal de hojas que hace agujeros más o menos de 5 milímetros de diámetro, o la que os he enseñado, que nos permite colocar el agujero posicionándolo más fácilmente. Anillas de llavero, una pistola de calor para encoger el plástico mágico y también lo podemos hacer en el horno, que por lo que yo he visto es incluso más fácil. Unas tijeras para cortarlo y una mano infantil en este caso, para que sea un regalo para el Día del Padre o el Día de la Madre. Os enseño la parte de atrás del paquete, donde veis que se puede dibujar sobre el blanco con lápices de colores normales y con un lápiz negro normal, y se puede cortar con una tijera, perforar con una taladradora y meterlo en el horno. Vale de 5 a 99 años, es decir que lo podemos usar con los niños. Y os enseño el blanco para que veáis lo fino que es antes de calentarlo, es decir que podemos trabajar con él como un papel y cortarlo con unas tijeras o con un plotter de corte, aunque Silhouette tiene su propio plástico mágico que es más fácil de cortar que este, y lo podemos pintar, colorear y hacer un montón de cosas, y luego nos queda al encogerlo como un plástico duro y resistente. El blanco lo vamos a trabajar con pinturas al agua o posca o lápices, y en este caso voy a utilizar My First Color Box, que es una pintura especialmente adecuada para niños. Con una manita más pequeña habría sido más rápido, y bueno, os quiero decir también que es la primera vez que lo hago, no he practicado absolutamente nada. Simplemente hay que darle tinta encima de la mano hasta que tenemos la mano llena de tinta y colocar la mano sobre el plástico mágico. La tinta luego la podemos quitar con agua y jabón. En el vídeo me estoy excediendo un poco al extender la tinta y luego va a ser un poco más difícil de quitar, pero si la dais rápido y la quitáis con una toallita de bebé, no es una tinta difícil de quitar porque es al agua y además no es tóxica, con lo cual es muy útil, por ejemplo, también para lo de los cuadros de huellas que se hace en las bodas. Veis que ya tenemos la manita llena de tinta. Voy a insistir un poquito más. Al dejarla también para que la veáis en la cámara se me seca un poco, pero bueno, está bastante bien. Vamos a estampar. Colocamos ahora la manita encima del papel, preferentemente en una esquina, aunque es difícil a veces decirle al niño dónde quieres que coloque la mano, pero que nos entre entera, pero que no utilicemos todo el papel y desperdiciemos papel. Si la ponemos con los dedos más juntos es más fácil de recortar, y ahora os enseñaré cómo queda poniéndolo, recortando entre los dedos, pero ciertamente si ponéis la mano así separada y recortáis entre los dedos es fácil que se peguen unos dedos con otros. Con la toallita de bebé limpiamos las manos y ahora vamos a recortar el diseño.
Nos tenemos que acordar siempre de dejar las tintas bien cerradas para que no se sequen. Y con unas tijeras fácilmente recortamos el diseño. Yo, por las pruebas que he hecho en este tutorial, os recomiendo que no cortéis muy fino entre los dedos, que no vayáis siguiendo la forma de los dedos y con la mano así abierta, porque es más fácil que al encogerse se nos peguen unos dedos con otros. Así es que yo creo que es mejor poner los dedos más juntos y cortarlos en conjunto, más redondeado, en vez de dejando los dedos de manera muy saliente. Simplemente dejamos un margen de unos 3 milímetros, 4 milímetros alrededor en blanco, que van a quedar bonitos, no hace falta que nos ajustemos mucho, y yo ahora os recomiendo que vayáis de un dedo al otro directamente en vez de hacerlo así. Esta es la primera prueba que hemos hecho y tengo que reconocer que al intentar encogerlo con la pistola de calor, los dedos me habían quedado muy finitos y se han retorcido hacia arriba y se han quedado pegados. Sin embargo, con una prueba parecida, hecha exactamente de la misma manera en el horno, ha quedado bastante bien, porque en el horno es más fácil de controlar que el calor sea más uniforme, al ser un trabajo bastante grande. Si la mano es más pequeñita, pues no tenéis este problema. Cuanto más grande es el diseño y más recovecos tiene, más largos, pues más fácil es que se nos peguen unos con otros. Así es que hay que intentar hacer trabajos pequeños y que no tengan salientes muy largos. Veis que es muy fácil de recortar, que es simplemente como recortar papel y no tiene ningún misterio. Lo dejamos con un margen y listo. Acelero el resto del corte para que el vídeo no se nos vaya de las manos y no sea excesivamente largo, porque ya veis que es igual que lo que he hecho al principio. Y ahora vamos a hacerle el agujero. Para eso yo voy a utilizar una perforadora de estas con forma de alicate. Podéis utilizar cualquier taladradora de hojas porque el tamaño es más o menos parecido, pero con este tengo la capacidad de colocar mejor el agujero. Lo podemos colocar a 5, 6 milímetros, a 10 milímetros del borde, depende un poquito también del tamaño de la anilla que tengamos. Cuanto más lejos del borde lo coloque, más diámetro va a tener que tener la anilla para luego poder enganchar la mano. No lo coloquéis muy lejos, pero tampoco muy cerca, porque va a encoger y si no va a quedar demasiado fina la parte del borde y va a ser más frágil, se va a poder romper más fácilmente. Ahora voy a hacerlo en plástico mágico transparente para que veáis la diferencia. Veis que también es muy fino, parece un acetato, pero no es un acetato, y lo voy a tener que usar con una tinta permanente del tipo Station o Archival, para que luego no se nos borre. Si quisiéramos utilizarlo con otro tipo de tinta, podríamos lijarlo para que el papel absorbiera más, pero entonces nos quedaría mate. También se puede comprar mate, que también se vende así directamente. La tinta Station es de secado rápido, tenemos que ponerla rápidamente en la mano porque si no se seca y ya no nos va a quedar bien entintada el plástico mágico. Es más difícil de quitar de la mano, pero luego con agua y jabón rapidito, y también se puede utilizar un quita esmalte o un limpiador de sellos que tengamos, pues también sale. Entintamos la mano, la colocamos encima del plástico mágico. Esta vez voy a colocar los dedos un poquito más juntos, a ver cómo los colocamos, para que no tener que recortar entre los dedos. Y veis el efecto que hace. La verdad es que me ha gustado más sin recortar entre los dedos, y ahora os los enseño después. Vamos a ver después cómo quedan encogidos y cuál es el resultado final. Veis que queda completamente transparente. Podríamos haber utilizado otras tintas, pero para el plástico transparente, si utilizo una tinta transparente, quizás tiene más sentido que utilizar una tinta opaca, porque para eso habría utilizado el plástico blanco, que es mucho más fácil de utilizar y la tinta agarra bastante mejor. También he hecho una prueba con la tinta Stampo Minos de Aladine, que en principio podría ser una buena tinta. Es una tinta para niños, al agua, y lo estamos haciendo sobre blanco. Pero como yo no estoy para callarme las cosas, sino para decir qué productos son mejores para cada trabajo, estoy segura de que este producto es genial para muchas cosas, pero no para el plástico mágico. Para trabajar con niños estampando seguro, pero después de cocerlo, el plástico mágico así es como nos queda. Lo he metido en el horno, que es muchísimo más fácil, ya os lo comento, aunque no es como lo he grabado, y la tinta Stampo Minos se ha corrido completamente. Os voy a enseñar ahora cómo lo he hecho con la pistola de calor en transparente, y como veis
cortando alrededor de todos los dedos en vez de metiéndome hacia adentro en cada dedo, que ha sido un poco desastre, y luego os lo voy a enseñar. Os voy a enseñar también las tomas falsas. Le hago un agujero con la taladradora, dejando unos 6 milímetros así al borde. Lo podéis hacer en el centro de la mano, como he hecho antes, o en una esquina, que también queda bonito al colgarlo. Podemos coger una pinza o un buril para que la mano no se nos vuele al utilizar una pistola de calor. Tener cuidado no marcar el plástico mágico, porque cuando está muy caliente, si le ponemos la pinza encima se nos va a quedar la raya. Os comento, porque sé que me lo vais a preguntar en los comentarios, que no vale un secador de pelo porque no tiene suficiente calor y sin embargo sí tiene mucho aire, con lo cual nos va a dificultar el trabajo y nos va a costar muchísimo más. Este trabajo con pistola de calor, siendo tan grande la mano, nos lleva varios minutos. No sé si este corte en el clip son como 4 minutos o así, que a lo mejor os lo corto para que no se alargue el vídeo, pero veis que tarda un ratito en empezar a notarse que el plástico se va encogiendo. Ahí ya yo creo que se nota un poquito que se va encogiendo, ahí ya veis que se va encogiendo, no hay que asustarse. Tarda un poquito en empezar a encogerse y luego tenemos que intentar con la pistola hacerlo de manera más o menos homogénea, que no se encoja solo de un lado primero y se nos quede todo lo otro sin encoger, e incluso darle la vuelta para encogerlo de manera correcta por todos lados. Es más fácil, como ya os comento, en el horno, colocándolo encima de un papel de cocina encerado o de un papel de aluminio, y veréis en el horno cómo se va encogiendo y se va aplanando él solo. Y si no hacéis los cortes entre los dedos, os va a quedar perfecto a la primera, de una manera mucho más fácil. Pero también es bonito verlo cómo se encoge así al poner la pistola de calor encima. Veis que parece que hemos hecho un desastre, y si seguimos calentándolo, siempre y cuando no se queden los dedos unos pegados con otros, que luego al calentar puede ocurrir que no se separen. Tener cuidado al poner la pinza encima. Yo pondría la pinza encima del agujero porque alguna marca se le queda. Os lo estoy dejando a tiempo real para que veáis más o menos cómo es. Espero que no os aburráis, os voy contando cosas mientras. Veis que le voy dando con la pistola de calor para que se vaya aplanando y se vaya haciendo de manera más homogénea. Tener cuidado siempre ahí con la pinza. Yo alguna marca confieso que le he dejado. Tenéis que tener cuidado al sujetarlo. Y ahora después os voy a enseñar cómo nos ha quedado esta y cómo nos ha quedado otra que he repetido en azul, no con la pistola de calor sino en el horno. Y la verdad es que el resultado en el horno, cuando las piezas son grandes, creo que es bastante mejor. Se hace de manera bastante más sencilla, bastante más rápida. Si tenéis el horno caliente y tenéis que hacer varias piezas, pues una vez que está caliente es facilísimo, y puede que se gaste mucha energía si es solo para hacer una pieza, pero también podemos aprovechar cuando tengamos el horno caliente, y es cuestión de casi segundos si el horno está bien caliente. A lo mejor en 30 o 40 segundos tenemos esto terminado. Es muchísimo más rápido que con la pistola. Y no nos tenemos que preocupar de que se nos pegue porque se hace de una manera mucho más homogénea. Veis que con la tinta Stason nos queda transparente y se ve el dibujo por los dos lados. Esto es una ventaja de trabajar con el plástico mágico transparente, que en el blanco nos queda el dibujo solo por un lado, y como la mano no es simétrica, no es que pueda estamparlo por los dos lados. Lo puedo estampar solo por un lado y por el otro lado me va a quedar en blanco, que también queda bien. Pero bueno, me podéis dejar en los comentarios cuál os gusta más, si el plástico mágico transparente con la mano verde o si el plástico mágico blanco con la mano azul. ¿Cuál os gusta más, el blanco o el transparente? ¿En qué plástico mágico haríais vosotros el trabajo? Dejármelo en los comentarios, que me apetece oíros y ver que hay alguien al otro lado, que no estoy sola aquí haciendo tutoriales para que nadie los vea. Vemos a veces los miles de personas que han visto los tutoriales, pero si no habláis ninguno, pues parece que estamos un poco solos. Ya he terminado y lo que voy a hacer es ponerle una placa plana, por ejemplo, una base para sellos transparente encima para aplastarlo. Y veis, este es el desastre que he hecho al cortar entre los dedos con mi primera prueba. Se me han pegado unos dedos con otros y no ha habido manera de separarlos. Una vez pegados se ha quedado frío y así se ha quedado. Y así es como me ha quedado metido en el horno
hecho de la misma manera, con los dedos un poco más juntos y metido en el horno. Como veis, he cortado otra vez entre los dedos. Yo os recomiendo que pongáis la mano un poquito más juntitos los dedos y además no cortéis entre los dedos, que va a ser muchísimo más fácil. Vamos a ponerle una anilla de llavero, abriendo la anilla hacia un lado, como siempre, y volviendo a cerrar hacia un lado. Si me he ido un poquito lejos del borde, puede que necesite una anilla redonda más grande o incluso utilizar una anilla triangular. Las que hacéis bisutería, es bueno que tengáis siempre por casa anillas redondas de 4 a 10 milímetros surtidas y anillas triangulares. Las anillas triangulares muchas veces nos salvan la papeleta cuando tenemos una pieza como esta en la que nos hemos alejado un poco del borde, o que es muy ancha en la parte en la que tenemos que colocar la anilla. Pero en este caso, con una anilla un poco más grande, me ha quedado perfecto. Veis que no... A ver, aquí estoy un poquito incómoda con la cámara en medio, pero veis que se puede cerrar hacia un lado la anilla y me ha quedado muy bien. Ya tengo mi llavero terminado con la mano de mi niña, ideal para regalarme a mí misma el Día de la Madre, que es este domingo. Espero que os haya gustado y que me digáis si os ha gustado más el azul con el plástico blanco o la transparente en color verde. Antes de terminar, os quiero enseñar cómo queda de grueso el plástico mágico una vez cocido, para que veáis la diferencia entre el plástico fácil de utilizar y cortar y lo que obtenemos una vez cocido, que es bastante grueso y resistente. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado. Si es así, que me deis un like y nos sigáis en nuestras redes sociales. El usuario es Miva Online, el mismo en todos, es súper fácil, y los productos que hemos sacado en el vídeo los podéis comprar en nuestra tienda online miva.es. Os podéis suscribir gratis al canal y si marcáis la campanita de recibir notificaciones os llegará un aviso cada vez que publiquemos algo. Espero que os haya gustado y seguir viéndonos por aquí por el canal, y que me comentéis también los vídeos para poder contestaros. Os dejo algunos links a otros vídeos que os pueden interesar del canal y para que os podáis suscribir más fácilmente o llegar más fácil a los productos de nuestra tienda online que os hemos enseñado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.